Padre que estás en los cielos, esta noche nos presentamos delante de ti para darte las gracias por esta oportunidad en la que nos permites congregarnos, Señor, y no solamente recibir la bendición de la comunión los unos con los otros, sino la bendición de tu presencia. En esta misma actitud, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, que reveló las Escrituras, las inspiró, venga a nosotros para hablarnos, instruirnos, capacitarnos para toda buena obra. Es esa nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios por lo que Él hace, hermanos. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en la última ocasión no logramos cubrir algunos versículos, por lo que vamos a leer a partir del versículo número 8 del capítulo 16. Si lo tienen, hermanos, dicen amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 en adelante. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, a leer el versículo 8 y 9, que fue donde nos quedamos en la última ocasión, usted va a notar una relación bastante concéntrica entre las primeras 4 copas. La primera copa y la cuarta copa, si usted se fija, se relacionan con el tema de la tierra y del cielo, generando enfermedades humanas. La primera copa, úlceras, y la segunda, o la cuarta más bien, quemaduras. Mientras que la segunda y la tercera copa tienen que ver con el elemento del agua que se convierte en sangre. Entonces usted puede notar, hermanos, la primera y la cuarta tienen que ver con efectos directos en el cuerpo del ser humano. Pero la segunda y la tercera copa tienen que ver con juicios o castigos que caen en las aguas. Y eso, hermanos y hermanas, de lo que nos habla es que así como el agua es necesaria para la vida, Dios les está haciendo imposible la vida a todos los seguidores del culto de la bestia y aquellos que se han dejado colocar el sello de su marca y de su nombre en la frente o en la mano derecha. Es decir, que la lógica de Dios va en este sentido. Ustedes le hicieron la vida imposible a mis fieles, a los hombres y mujeres que se resistieron
a ser marcados o sellados por el número de la bestia o la marca de la bestia. Y usted sabe, según lo vimos en Apocalipsis, ya nadie podía comprar ni vender, sino solo aquellos que habían sido sellados. Entonces, pero detrás de eso hay toda una intención del anticristo de hacerle imposible la vida a aquellos que se rehúsan a ser participantes del culto a la bestia. Entonces, lo que ellos han sembrado, que está ocasionándole la muerte a los fieles del Señor, ahora el Señor les está retribuyendo, y les está retribuyendo haciéndoles imposible la vida a ellos. Por eso es que les está tocando el cuerpo con úlceras, y como lo hemos visto, hermanos y hermanas, ahora en esta cuarta copa que ha sido derramada, se están produciendo quemaduras con el fuego. Entonces, hermanos, significa que estos castigos están afectando los dones de gracia de Dios, porque el agua es un don de gracia, el sol también es un don de gracia, pero Dios les está afectando estos elementos de gracia para que entiendan que ellos han despreciado la luz. Ese desprecio que ellos han hecho de la luz es lo que ahora les está quemando. Vea lo que dice el versículo, hermanos y hermanas, el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y sabemos que el sol, hermanos, es la lumbrera más fuerte que tiene nuestro sistema solar. Y dice, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. La función, hermanos y hermanas, del sol efectivamente es de proveernos de un calor. Y el calor se produce por la luminosidad, la luz que produce este astro del universo. Pero ahora, hermanos y hermanas, ocurre algo sin precedentes. Porque lo que estamos viendo es que al despreciar la luz, esa luz que están despreciando, que es la luz de Dios, todo lo que les ha venido pasando es para que ellos reflexionen que ha sido la consecuencia de su obstinada necedad de ofrecerle culto a la bestia, y por eso, por rechazar la verdad, por rechazar la luz, ahora el sol los está quemando. Esta plaga en realidad es un juicio contra la idolatría. Hay que recordar, hermanos, que en muchas culturas el sol, por ejemplo, era visto como un dios. En muchas culturas como las nuestras, las mayas, las aztecas, las egipcias, el sol era visto como un dios. Pero ahora lo que Dios está haciendo con esta cuarta copa es que su ídolo los está quemando. Entonces, hermanos y hermanas, toda idolatría es una exageración de la admiración hacia algo o hacia alguien. Eso que ahora la humanidad ha admirado, ha contemplado como un objeto de idolatría, ahora ese mismo objeto, ese mismo recurso los está castigando de una manera cruel y los está destruyendo. Entonces el texto lo que nos quiere decir es que la idolatría los está quemando vivos. Igual, hermanos, que la sexta trompeta. Usted recordará que en la sexta trompeta, en vez los seres humanos de arrepentirse, que su pecado los estaba castigando severamente, vea lo que dice el versículo 9: ni se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Entonces vea, ¿quiénes son los que están sufriendo el castigo de las quemaduras? Aquellos que llevan en su frente el nombre de la bestia. Y como llevan el nombre de la bestia en la frente, ellos se pusieron a maldecir el nombre de Dios. Entonces, hermanos, cuando una persona rechaza de forma creciente y sistemática
la presencia de Dios. Nosotros vamos a ir viendo, hermanos, que eso va a terminar en muerte, en desgracia. Piense por un momento en esto, porque ya le dije que estas copas se relacionan mucho con las plagas en Egipto. Cuando Faraón rechazaba sistemáticamente a Dios y endurecía su corazón, usted puede notar que cada vez Faraón, hermanos y hermanas, hacía duro su corazón al punto que era renuente, blasfemaba el nombre de Dios con su actitud de rebelión. Hoy en día, hermanos y hermanas, hay nuevos faraones que obran mal, que no se arrepienten y por lo tanto blasfeman el nombre de Dios. En Apocalipsis, la única mención de blasfemia está en los relatos de la bestia, porque recuerde que la bestia lleva un nombre blasfemo y profiere, se le permitió proferir blasfemias en contra de Dios. Pero ahora, al ser derramada la cuarta copa, no solamente la bestia está blasfemando el nombre de Dios, sino que todos los seguidores del culto de la bestia están blasfemando el santo nombre de Dios. Entonces, esta gente está reconociendo que detrás de esos castigos está la mano de Dios. Pero ellos no reflexionan, no reparan en el hecho de que su idolatría que han hecho de la bestia los está llevando a la muerte literalmente. Ellos reconocen que Dios está obrando con justicia, pero la dureza de su corazón los lleva a maldecir el nombre de Dios. Pero maldicen el nombre de Dios porque la bestia también, hermanos, ha proferido blasfemias en contra de Dios. Por eso es que Jesús en algún momento a los judíos les dice: ustedes quieren hacer las obras que son las obras de su padre, el diablo. Así como los hijos de Dios replican su conducta en el día a día, los que son seguidores de la bestia replican también esa misma conducta en el día a día. Así como los creyentes se vuelven más sensibles al Señor en la medida en que lo van conociendo, aquellos que se rebelan en contra de Dios, rehúsan al conocimiento de Dios, se van endureciendo poco a poco al punto que eso los lleva a blasfemar el nombre de Dios. En el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, que es el centro de culto, es el centro de idolatría. Dice: y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. Entonces ve el contraste. El sol se comienza a encender a un punto que quema a los hombres. Y ahora, cuando la quinta copa es derramada, lo que vemos, hermanos y hermanas, es que todo el reino de la bestia queda sumido en oscuridad. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es que en la cuarta copa el sol se enciende a un punto que quema a los habitantes de la tierra? Y con el derramamiento de la quinta copa, el mundo queda sumido en oscuridad. Aquí es donde es importante remitirnos nuevamente a las plagas en Egipto, o las señales en Egipto. Usted recordará que la penúltima de las plagas que encontramos allá en el libro de Éxodo se refiere a las tinieblas. Y digo que es la penúltima porque la última plaga es la de la muerte de los primogénitos, que curiosamente no se menciona en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo los hombres han rechazado la luz de Dios? Han hecho un culto de las cosas creadas. Ahora la luz y la verdad de Dios los está quemando, y esa verdad los lleva a maldecir el nombre de Dios. Pero su maldición, sus blasfemias están produciendo oscuridad, entenebrecimiento.
están produciendo tinieblas. Entonces, no es, hermanos y hermanas, que necesariamente el mundo va a quedar a oscuras, sino que el juicio más grave que Dios le está entregando a la humanidad es que los está entregando a la oscuridad de su rebelión, a la oscuridad de su mente. No hay peor cosa que Dios entregue a una persona a una vida de obstinación, a una vida de necedad. Por eso, hermanos y hermanas, es que esta quinta copa, con las dos copas contra Babilonia que la acompañan, pueden considerarse como ese proceso de clímax del juicio de Dios. Pero note esto: mientras Dios está entregando a la oscuridad a la humanidad, mientras Dios está entregando, hermanos y hermanas, a las tinieblas, a todos aquellos que abrazaron el nombre de la bestia, la marca de la bestia, ahora el Señor se dispone a darle su merecido a todos estos malvados. Por eso es que inmediatamente vamos a ver que en este nuevo éxodo que vamos a encontrar, estas tinieblas para el mundo son el camino de la liberación del pueblo de Dios. Vea esto, hermanos y hermanas. Dios, al derramar esta quinta copa, lo está haciendo sobre el trono de la bestia. Ya Juan, hermanos y hermanas, nos había dicho que la bestia recibió su trono y su reino del dragón. Eso lo vimos en el capítulo 13. Y si ahora en el trono de la bestia se está derramando esta copa, significa que la bestia está perdiendo la capacidad de gobernar. Su mentira se está cayendo. Aquellas promesas que les había hecho a todos los seguidores que se habían dejado poner la marca en la mano derecha o en la frente, se están dando cuenta que no era cierto lo que les había dicho, y se están quedando a oscuras, están sintiendo las consecuencias. Entonces llegará un momento, hermanos y hermanas, en que la mentira se le va a caer al diablo. Pero ¿qué va a hacer Satanás al darse cuenta que su trono ha recibido esta quinta copa? Aquí viene lo interesante. Este es como el último aire de la bestia, y eso lo vamos a encontrar en el versículo 10 y 11. Pero antes de pasar a esto, es interesante que el derramamiento de la quinta copa que se efectúa en el trono de la bestia tiene un contraste muy profundo en el libro de Apocalipsis, porque se nos ha dicho que el trono de Dios está establecido en los cielos y permanece eternamente y para siempre. En el capítulo 4 se nos describió eso, que el trono de Dios permanece para siempre y es un trono de luz, es un trono de luz permanente. Pero el trono de la bestia, que simulaba tener luz, ahora se está apagando. Ahora la mentira se está oscureciendo y la gente está notando que les han engañado. Pero note lo que dice el versículo 10 y 11. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. La misma lengua con la que habían maldecido el nombre de Dios, ahora ellos mismos se la están mordiendo por el mismo dolor. Aunque no está claro, hermanos, a qué dolor se refiere, ni de qué manera las tinieblas producen tanto dolor en los hombres al punto de que ellos se muerden la lengua, sí aparece, hermanos y hermanas, un tema que es importante, y es una palabra que se repite:
que ya la vimos en el versículo 2 del capítulo 16, y es la palabra llaga. Entonces, esas llagas les están dejando marcas pronunciadas en su cuerpo. Pero usted sabe que la llaga es algo despreciable, es algo que duele y es despreciable, no se ve bien. Pero es que eso fue lo que ellos escogieron. Porque así como la llaga es repugnante, puede ser repugnante si no se trata, así también de repugnante es el sello de la bestia, sus valores, sus filosofías, su modo de vida es repugnante. Pero al ser sellado con el espíritu de la bestia, al ser sellado con la rebelión del anticristo, ellos dicen que no les importaba el dolor, porque maldecían al Dios del cielo. Esa expresión que encontramos en el versículo 11, que dice que maldecían al Dios del cielo, es una expresión que se encuentra en la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 44. ¿Y qué es lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 44? Vea lo que dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos todos los reinos, incluido el reino del anticristo. Entonces vea, la expresión está diciendo que maldecían al Dios del cielo. Aquello que ellos consideraban que iba a pasar rápido, aquello que ellos despreciaban, ahora resulta que va a permanecer para siempre. Hermanos y hermanas, muchas veces se ha dicho de la iglesia y del evangelio: eso ya va a pasar. Recuerdo en algún momento que uno de los grupos, hermanos, muy famosos del siglo XX, de mediados del siglo XX, en su segunda parte, los Beatles, usted recordará que una vez se les entrevistó a ellos, y al hablar acerca de su fama y su popularidad, ellos dijeron que ellos eran más famosos que Jesús y que un día Jesús desaparecería, pero ellos iban a perdurar para siempre. Bueno, la mayor parte de ellos ya está muerto, pero el Hijo de Dios sigue sentado a la diestra de la majestad del Padre. La iglesia sigue permanente. Por más que el anticristo, por más que la bestia trate la manera de hacer creer que la iglesia, el evangelio y Jesucristo es algo pasado, no debemos de perder de vista esta verdad: que Dios sigue estando en el cielo y su reino permanece para siempre. Entonces, el título para esta visión de la quinta copa derramada sobre el trono de la bestia es muy apropiado, porque los impíos podrán blasfemar el nombre de Dios, podrán maldecir a Dios y al evangelio, pero nunca van a derrotar los propósitos divinos del Dios del cielo. Ellos podrán decir todas las maldiciones que quieran, de las que un día van a tener que dar cuenta. Ellos podrán ser irrespetuosos con las cosas de Dios y un día van a tener que dar cuenta. Pero por más que maldigan, por más que insulten, Dios siempre terminará cumpliendo sus benditos planes, hermanos y hermanas. Dice el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Esta sexta copa se desenvuelve en 4 momentos principales, o en 4 escenas. La primera escena, cuando esta sexta copa es derramada,
es que lo primero es que se seca el río Éufrates. Eso lo encontramos en el versículo 12 claramente. Luego, cuando se seca el río Éufrates, los espíritus demoníacos salen a convocar a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Segundo acto. Eso lo encontramos en el versículo 13 y 14. Luego, en el versículo 15, Cristo exhorta a la vigilancia, a no dejarse engañar. Y en la parte final, de nuevo, como lo vamos a ver, los espíritus demoníacos van a convocar a los reyes de la tierra para ir contra el Cordero. Ahora, esto nos lleva a un punto importante, porque ¿qué significado tiene el río Éufrates? Como sabemos, hermanos y hermanas, el Éufrates era el límite oriental de la expansión del Imperio Romano. Del otro lado del Éufrates estaban los partos. En algún momento yo les mencioné a ustedes que el río Éufrates era como una especie de barrera de protección para el Imperio Romano. Y los romanos en algún momento intentaron conquistar el territorio de los partos y ellos querían cruzar el río Éufrates. Lo hicieron, pero los partos les daban una revolcada a los romanos, que llegó un momento en que el Imperio Romano desistió de atravesar el río Éufrates porque tenían miedo de lo que estaba del otro lado del río. Porque los partos, hermanos y hermanas, fue el único gobierno que fue capaz de hacerle frente al Imperio Romano. Por eso es que cuando un romano escuchaba Éufrates, eso le infundía pánico a los romanos. A esto los historiadores le han llamado la neurosis romana sobre Partia, porque ellos solo escuchaban Éufrates y les daba miedo. Para ellos era el fin del mundo. Entonces, que ahora Juan de Patmos esté diciendo en este versículo 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron las aguas, significa que Dios les está quitando toda la barrera y la protección al imperio de la bestia. Dios lo está dejando débil para que ese imperio se destruya. Aquí, hermanos y hermanas, es donde es importante leer bien la Biblia, porque la gente inventa cosas que la Biblia no dice. Cuando en este versículo 12 se habla acerca de que el río Éufrates se secó, pues uno ha escuchado un montón de disparates como que, mire, estos reyes del oriente que van a pasar sobre el río seco del Éufrates, era la Unión Soviética, que eran los rusos. Hoy algunos dicen que son los musulmanes, porque del otro lado específicamente se encuentran las regiones de Irak y todos estos territorios. Entonces dicen, los reyes del oriente son ellos, y un montón de tonteras que la gente dice. Pero en realidad, hermanos y hermanas, el sentido del pasaje lo vamos a encontrar en Isaías, porque la Biblia se explica sola. Acompáñeme a Isaías capítulo 11 para que usted vea qué sentido tiene que el río Éufrates se seque. En Isaías capítulo 11, versículo 15, vea lo que dice. Isaías 11, 15 y 16. Vea esto. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano, oiga, sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto.
Entonces, ¿de qué nos está hablando que el río Éufrates se seca? Nos está hablando que la victoria del pueblo de Dios es inminente. Así como el Señor secó el mar Rojo para que Israel pudiese pasar libre del imperio de la bestia representado en Faraón, y el mar Rojo para Egipto era una frontera, hermanos y hermanas, era una protección. Por eso es que los israelitas se preocuparon cuando Dios los coloca frente al mar Rojo, porque ellos sabían que el mar Rojo, hermanos y hermanas, era una barrera de protección. Y ellos dijeron: bueno, es imposible que nos liberemos de la maldad de Faraón, porque frente a nosotros está el mar Rojo. Y entonces la gente comienza a murmurar porque el ejército de Faraón venía atrás. Y Moisés se acerca al Señor. Pero ¿qué ocurrió, hermanos y hermanas? El Señor le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara, tu mano. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento, hermanos y hermanas? Las aguas se partieron en dos, y esas aguas que se separaron abrieron un camino seco para la liberación del pueblo de Dios. Y el pueblo pudo cruzar en seco. Pero también, hermanos y hermanas, venía Faraón con su ejército. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos también intentaron cruzar el camino, pero esta gente venía marcada con el nombre de Faraón. La gente que venía con Faraón, el ejército de Faraón estaba sellado por el sello de Faraón, que era la muerte. Vayan a capturar a esta gente, tráiganlas, muertos o vivos. Esa era su filosofía. Cuando ellos estaban ya en medio, la victoria de Dios, hermanos y hermanas, se dio porque las aguas del mar Rojo, a quienes consideraban también un Dios, los aplastó y los ahogó. Y el Señor le dijo a Israel: Israel, esta es la última vez que vas a ver a tus opresores. Y del otro lado del mar Rojo, el pueblo cantó adoración genuina y auténtica al Dios que los hizo libres. Amén. Entonces, que ahora Dios esté secando el río Éufrates es porque Dios les está abriendo un paso de liberación total al pueblo de Dios. Y a eso le tiene miedo Satanás, porque su reino se está viendo mal, está oscurecido. La gente que lo ha seguido, la gente que ha dado su vida por la bestia, ahora se están dando cuenta que los han engañado. Pero dice algo más, verso 13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Usted va a notar, hermanos y hermanas, que es bien enfática la repetición aquí de 3 veces la palabra boca. La boca de estos 3 personajes centrales. O sea, se habla de la boca del dragón, se habla de la boca de la bestia, se habla de la boca del falso profeta. Es decir, la Trinidad diabólica. Se hace un énfasis de la boca, de la boca, de la boca. Pero ¿qué significa la boca? Porque dice que vomitaron, hermanos y hermanas, espíritus malignos de su boca. Acuérdese que allá en Apocalipsis 12 quedó más que en evidencia que el dragón representa a aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y esa serpiente es mentirosa, es la que engañó a Eva. De ese dragón dice la Biblia que le dio trono y autoridad a la primera bestia, que es el anticristo. Y el anticristo, hermanos y hermanas, hizo señales engañosas. Comenzó a hacer, hermanos y hermanas, muchas cosas para que la adoraran.
Pero ¿por qué habla de la boca? Bueno, sigámoslo viendo. La segunda bestia, hermanos y hermanas, que es el falso profeta, que dice que tenía cara de cordero, pero su voz era la del mismísimo dragón, y con su propaganda de mentiras profetizaba para que la humanidad adorara a la primera bestia, es decir, al anticristo. Entonces, ¿por qué se repite el tema de la boca 3 veces? Porque de lo que está diciendo aquí este pasaje es que Satanás va a utilizar el recurso que siempre ha tenido en la boca. ¿Y qué boca es la que tiene el diablo? Porque de la boca de Satanás, ¿qué es lo único que puede salir, hermanos? Satanás es padre ¿de qué? De toda mentira. Entonces, su reino se le está quebrando, se le está oscureciendo. ¿Qué recurso le queda al anticristo ante toda aquella humanidad que lo ha seguido incondicionalmente? ¿Qué recurso le va a quedar a la bestia cuando los hombres sientan en su propio cuerpo las llagas y las úlceras? Engañarles y decirles: no, no estamos tan mal. No, no estamos mal. No estamos mal, no nos va a ir mal. Dios nos quiere derrotar, pero nosotros somos nuestros propios dioses. Nosotros vamos a derrotar al Dios que nos está castigando. Entonces, hermanos y hermanas, frente a la boca de la Trinidad diabólica que vomita estas ranas, el libro de Apocalipsis ya nos ha dicho que el Cordero de Dios, de la boca del Cordero de Dios procede una espada de doble filo que le va a poner fin a las mentiras de Satanás. De lo único que puede salir de la boca del diablo son ranas, pero de la boca del Cordero de Dios una espada de doble filo. Entonces, aquí, hermanos y hermanas, en ese versículo, lo que notamos, hermanos, es que dice que salen espíritus malignos. En el griego la palabra también se puede traducir como espíritus inmundos. Por eso, hermanos y hermanas, es que la rana era un animal inmundo, y lo único que puede salir de la boca del diablo son inmundicias. Cuando vimos allá en Apocalipsis, en el capítulo 9, los sobrevivientes de la sexta trompeta, dice la Biblia que cuando la sexta trompeta sonó, aquellos hombres no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos, que con el juicio divino, más adelante vamos a ver que la Gran Babilonia se ha convertido en una morada de demonios. Significa, hermanos, que estos demonios que salen de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta son malvados, son contaminantes. Por eso se expresa con las ranas. Dice el versículo 14: son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué los hombres van a seguir a estos 3 espíritus? ¿Por qué los reyes de la tierra van a seguir a todo este espíritu de mentira? Porque los hombres están llenos de úlceras y de llagas. Pero esas úlceras y esas llagas las tienen porque se han dejado sellar por la bestia. Pero en vez de reconocer su culpa, quieren culpar a Dios, quieren atacar a Dios. Vaya cosa. En vez de hacerse responsable ellos de su rebelión en contra de Dios, que los ha conducido a recibir el castigo de la ira, ellos quieren culpar a Dios de su desgracia. Yo a ustedes les he contado, hermanos, que una vez de repente llegó una muchacha a la oficina y llorando me dice: hermano, me dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
¿qué te pasó?, le digo yo. Es que estoy embarazada. Se había metido con el novio y se está preguntando por qué a mí. ¿Por qué Dios permitió esto?, me decía. Vaya usted a saber. Culpando a Dios de su desgracia, culpando a Dios de su desobediencia. Así es la naturaleza humana. La gente dice: ¿y por qué Dios permite que niños mueran, que hayan guerras, que hayan enfermedades? ¿Por qué Dios permite? Mire, esto que tenemos, Dios no lo hizo. Dios hizo un paraíso perfecto. La desgracia que tenemos de mundo es por nuestra mala cabeza de rebelarnos en contra de Dios. La desgracia que vives en tu familia, la insatisfacción que vives en tu vida, no es culpa de nadie más, es culpa tuya por ser un desobediente que no acepta la orden y el señorío de Cristo en su vida. Así que no vengas tú a culpar a Dios de tu desgracia. Tú eres el culpable. Pero bendita gracia, amor y misericordia de Dios que se abre hoy para nosotros, porque todo aquel que está cansado y cargado, aquí hay uno que nos puede hacer descansar, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Dice el versículo 14: son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vea esto: las ranas, que en el relato del Éxodo eran una señal, ahora las ranas están haciendo señales. En esto, hermanos y hermanas, hay un seguimiento a la segunda bestia, que, como ya se nos dijo, hacía grandes señales milagrosas a la vista de todos, para engañar a la gente e inducirlos a la adoración del anticristo o de la bestia. Entonces, si el falso profeta conducía a todos a la idolatría del anticristo, ahora esos espíritus inmundos salen hasta los confines de la tierra para movilizar a las naciones de la tierra para rebelarse completamente en contra de Dios. Ese ha sido el modo de Satanás siempre. Lo hizo con los ángeles, lo hizo con los hombres. Ahora quiere dar su golpe final, y más adelante, después del milenio, vamos a ver que también lo va a querer hacer. Que los hombres se rebelen en contra de Dios. Ahora, esa descripción irónica y sarcástica de las ranas es que los milagreros de la Trinidad diabólica son tan repugnantes como ellos mismos. Vea, la gente sigue ideas repugnantes. Esas ranas salieron, hermanos y hermanas, vomitadas del mismo infierno. Y esas ideas repugnantes, estimuladas por este poder demoníaco, hacen señales, hacen maravillas, y son capaces de reunir un gran ejército para luchar contra el Cordero de Dios. Pero siguen siendo ellos mismos sapos que siguen a otros sapos. Un sapo es repugnante, hermanos. Cuando una mujer ve un sapo dice: ¡ay, qué asco! Así son las ideas del diablo, son repugnantes. Pero como la gente está entenebrecida, está oscurecida del entendimiento, ama las ranitas, se dejan fascinar por las ideas, por esas ideas que han sido vomitadas por el mismo diablo, pero la gente las acepta como verdades. Entonces, ¿qué hace el diablo? Humanidad, Dios es el responsable de tu desgracia. Dios es el responsable de que te hayan salido úlceras y llagas en la piel. Así que vayamos todos en contra de Dios.
Pero hay gente tonta, perdone que se lo diga así, que le cree y va, porque dice que reunieron un gran ejército. ¿Cómo es, hermanos y hermanas, que ahora la humanidad va cegada por ideas repugnantes que han salido de la boca de las malvadas bocas de esta Trinidad diabólica? Porque todo lo que ellos difunden es mentira contra el Dios de los cielos. Todas sus ideas en contra de Dios son repugnantes. En la antigüedad, las ranas a menudo se asociaban con brujos, hechiceros y embusteros. Hoy podríamos decir, hermanos, que simbolizan sobre todo la brujería y la hechicería de los medios de comunicación, que le venden a los hombres ideas que son repugnantes en contra del plan y propósito de Dios. Esas ranas ya salieron, hermanos. Muchos de ustedes tienen ranitas, les gusta ver ranitas en sus dispositivos. Creen el discurso de las ranas que les hablan mentiras. Los jóvenes se encuentran fascinados. ¿Sabe, hermanos? El punto de la analogía con las ranas no es solo su apariencia, que entre otras cosas es fea y ridícula, sino el sonido de su necio croar. Croak, 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 croak. El croar de las ranas se considera universalmente como un símbolo de hablar necedades, de hablar sin sentido. Es la voz de la ignorancia. Las ranas croan, croan, croak, croak, croak. Es repetitivo, pero es la voz de la ignorancia. En todo esto se ve mucho sentido de humor aparentemente, pero de ninguna manera tiene nada de gracioso. Porque si algo podemos ver acá es que esta es una descripción real de la propaganda de los valores del dragón que invade todo el mundo para sembrar muerte y miseria. Esas ranas son venenosas, pues conducen a la muerte. Nadie va a negar, hermanos, que los medios de comunicación masiva han experimentado un gran desarrollo tecnológico fenomenal, pero acompañados por una atrofia escandalosa de un severo retroceso moral en cuanto a la ética que desempeñan en la sociedad. Hoy se aplaude al narcotraficante. Hay series para los narcotraficantes donde se les hace ver que los narcotraficantes tienen la gran vida, y ahí está la gente. Por cierto que hay una que hasta así se llama El Cartel. Bien se lo saben, ¿verdad? No les vayamos a preguntar algo de la Biblia que no saben ni pepa. Pero ahí está la gente, hermano. ¿Y cuánto produce eso? ¿Qué estimula esas ranas que están croando a nuestros jóvenes a través de las redes, a través de la televisión? Que los narcotraficantes tienen una gran vida, tienen pisto, tienen mujeres. Y ahí está la gente. Son ranas que nos están hablando de los valores más repugnantes y diabólicos que Dios detesta. Pero ahí estamos nosotros, viendo a las ranas que nos hablan. Croak, croak. Eso incluye la pornografía, incluye la violencia. Pero estas ranas trastornan el criterio de la veracidad. Las ranas en realidad han tomado posesión del mundo para hacerle creer al mundo las mentiras del antirreino. Vea usted cualquier serie, cualquiera, y ahora se aplaude al que es homosexual.
Siéntete libre, haz lo que quieras. Y viene un montón de cipotes sobados que escuchan, hermanos y hermanas, el croar del diablo y lo aceptan. Por eso, estimados hermanos y hermanas, óiganme bien, los que son padres de familia, sean cuidadosos del dispositivo que les dan a sus hijos con la excusa de que no quieren que los interrumpan. Y le dan ahí el dispositivo para que su hijo vea todas las ideas repugnantes del anticristo. Ustedes se lo proveen a veces aquí en la iglesia. Hijo, para que te entretengas. Y ahí está el el niño. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. ¿Por qué le vas a privar de ese privilegio a tus hijos? Los estamos exponiendo a las ideas repugnantes del anticristo. Necesitamos los ojos del profeta Juan para ver que por las pantallas de nuestros dispositivos se arrastran repugnantes ranas de propaganda engañosa en contra de la verdad de Dios. Esa ciencia de la propaganda como arte de engañar se ha perfeccionado a un nivel jamás imaginado. Esas ranas bombardean exageradamente, de forma repetitiva, una mentira hasta que esa mentira se haga una verdad. Se emplea todo tipo de técnicas de engaño, como la desinformación, la manipulación del patriotismo, los mensajes eróticos, los asesinatos, los mensajes subliminales. Pareciera ser que han tomado como lema lo que denunciaba el profeta Isaías. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El lenguaje ha sido prostituido, se asesina la verdad cada día. El lenguaje se ha vuelto, hermanos y hermanas, ofensivo, enfermo, atacado por esta plaga de ranas. Como lo vamos a ver la próxima semana, Cristo exhortó a los cristianos a estar despiertos y vigilantes. Él les está diciendo: cuidado con esas ranas, no se dejen engañar por la propaganda de la bestia. Recuerde que somos una comunidad profética y no debemos de dejarnos llevar por el mundo y sus mentiras. Entonces, ¿en qué consiste? Con esto finalizo. ¿En qué consiste el derramamiento de esta copa? Acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses, con lo que vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. No hay peor castigo que Dios le puede dar a un ser humano que le haga creer su propia mentira. Cuando ya usted se cree su propia mentira, está en la peor de sus consecuencias, porque su entendimiento ha sido entenebrecido. Pero por eso, hermanos y hermanas, como dice ese canto, ven a la luz que te da Jesús y vivirás con Él. ¿Y qué dice? Para siempre y nunca morirás. Jesucristo es la luz perfecta. En Él no hay tinieblas. Todo lo que hay en Él es verdad. Es verdad. Amén, hermanos. Así que esta copa tiene que ver con eso.
que Dios entrega a los hombres a su mentira. Créanle la mentira. Y como lo vamos a ver más adelante, la idea más repugnante de todas era esa: vamos en contra del Cordero, lo vamos a derrotar, vamos a ir en contra de Dios, vamos a destruir la iglesia. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Así que esta historia continuará. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie. Y con gusto vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse, no puedo extender mucho este llamado por el tiempo. Vivimos en un mundo de engaño, hermanos y hermanas, que, como decía alguien, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Debemos de estar dispuestos a ser el pueblo de la verdad implacable. Debemos de ser esa comunidad profética que hable la verdad de Dios, sin importar lo que eso vaya a significar. Esta noche, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse, también póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar, pero que Dios nos ayude a ser fieles a la verdad de Jesús. Padre que estás en los cielos, somos conscientes que vivimos en un tiempo peligroso de engaño, de mentira, de falsedad. Sabemos que Satanás ha desplegado sus hordas de mentira a través de los medios de comunicación. Llegan de manera tan meticulosa a las habitaciones de nuestros niños. Llegan de manera tan meticulosa, Señor, como espíritus inmundos, a hablarle al oído y al corazón de los hombres para llevarlos al engaño. Pero ahora, Señor, ayúdanos a vivir amparados en la luz y en la verdad. Te pedimos, Señor, que nos mantengas fieles. Oramos también en esta hora por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor amado, no te damos de lo que nos sobra, sino que te damos de lo mucho que tú nos das. Recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos